Iglesia peregrina de Dios, vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre envió. Él nos impulsa, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor, paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Buenos días, hermanos, hermanas, buenos días, familia. Seamos bienvenidos en esta Eucaristía, encuentro con el Señor entre nosotros en este martes cuarto de Pascua, día que también celebramos en la Orden a San Vicente Ferrer. Vicente nació en 1350 en Valencia y a los 17 años entró en la Orden. Así se fue preparando para la gran misión a la que se sintió llamado por el mismo Cristo, predicar por toda Europa occidental el Evangelio de la penitencia, en todas partes con inmensa afluencia del pueblo. Fue, dicen, el más popular y eficaz predicador de su tiempo, dejando en todas partes una profunda impresión, renovando espiritualmente regiones enteras y llevando por todas partes la paz, y buscando la unidad de la Iglesia con su autoridad y consejos. Murió en Vannes, Francia, el 5 de abril de 1419, y su cuerpo se venera en su catedral. Comencemos nuestra Eucaristía en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Una vez más, confiando en la misericordia del Señor y en la de los hermanos, pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, tú que elegiste a San Vicente Ferrer, ministro y servidor de la predicación evangélica, concédenos la gracia de ver glorioso en el cielo a nuestro Señor Jesucristo, cuya venida a este mundo, como Señor y Juez, anunció San Vicente en su predicación. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos, naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos.
Palabra del Señor. Alabad al Señor todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Alabad al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Alabad al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Alabad al Señor todas las naciones. Aleluya, 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 aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Llama la atención del Evangelio de hoy que los interlocutores de Jesús son los que no creen. Os lo he dicho y no creéis, le dice. Habla también de sus ovejas, que le escuchan, pero el diálogo no es con las ovejas. Parece ser el diálogo es con los judíos que no creen en él. Y esto entonces nos pone a nosotros en una disyuntiva, porque los que hoy estamos escuchando esta palabra de Jesús somos nosotros. ¿Nos pondremos automáticamente en el grupo de las ovejas o nos animaremos a ser hoy los nuevos interlocutores de Jesús en este Evangelio y reconocer que en nosotros también puede estar este clamor, esta pregunta: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Muéstrate más claramente. Puede ser que este tiempo en el que estamos viviendo sea un tiempo de suspenso, en el que también nosotros deseamos que Dios se nos muestre más claramente. Hoy recordamos y celebramos la memoria y la vida de San Vicente Ferrer. Sabemos que él también vivió en un tiempo muy difícil, nació en el medio de la gran epidemia que asoló Europa en la mitad de su población. Las guerras entre príncipes y papas, la pobreza, la Iglesia dividida en dos: obediencia de Roma, obediencia de Aviñón, y hasta tres, con la obediencia de Pisa, 3 papas a la vez. Las órdenes religiosas
que según al decir de San Vicente Ferrer, si hoy bajara, decía él en un sermón, si bajara a San Francisco o Santo Domingo, no sé si reconocería sus propias órdenes. Relajamiento de costumbres, que hoy llamaríamos individualismo consumista, sálvese quien pueda. Vicente entró en la orden y vivió y respondió con fidelidad lo que se le iba presentando y, según su entender, terminó en la curia papal de Aviñón con el Papa Luna, que había sido arzobispo de Valencia. Allí se enferma gravemente, pasa 3 días que ya estaban preparando su velatorio y toma conciencia de la necesidad de la reforma de todo y de que esa renovación y reforma del mundo le comprometía a él personalmente. No era cuestión de otros, era también su responsabilidad y su respuesta. Experimenta una visión del Señor que le dice: levántate, mi Vicente, y le toca la cara. Avísales que el juicio está cerca. Nos puede resultar poco atrayente esta encomienda. Y no se trata de asumir posturas apocalípticas, pero en verdad se trata de tomar conciencia simplemente de que ninguna de nuestras acciones es neutra. Tiene consecuencias sanitarias, económicas, morales, ecológicas. Escribe Ignacio Ramonet en Le Monde Diplomatique desde Cuba: estamos padeciendo en nuestra propia existencia el famoso efecto mariposa. Alguien al otro lado del planeta se come un extraño animal y 3 meses después media humanidad se encuentra en cuarentena. Prueba de que el mundo es un sistema en el que todo elemento que lo compone, por insignificante que parezca, interactúa con otros y acaba por influenciar al conjunto. Tiene que ver con la responsabilidad de nuestras decisiones, que acaban por influenciar al conjunto. Vicente se pone al hombro la refundación de su época y la refunda iniciando una campaña de reforma de vida de la gente por la predicación, en 19 años de itinerancia. Una predicación en equipo muy bien organizada, contaba con catequistas, hasta catequistas de niños, de jóvenes, con un tendal de confesores, hasta sacerdotes diocesanos, con música, con músicos, él componía también, y llevaba un órgano móvil para las celebraciones más solemnes, grupo de penitentes, informantes de la realidad, para poder él hablar con conciencia de causa lo que estaba ocurriendo en el lugar. Era una predicación en equipo. Pero primero reformándose él, porque sabía que la coherencia de vida del predicador es el sello que autentica el mensaje. Se comprometió con la historia en sus grandes decisiones, como forzar la renuncia del Papa Luna e incidir en la elección de Fernando de Antequera en la Corona de Aragón. No se escapaba de esas situaciones que también comprometían su responsabilidad, pero a la vez se dedicaba al encuentro personal con la gente, yendo a donde la gente está y en el modo que estén, tanto los más pobres como los poderosos. Le llamaba la atención a los humildes servidores de los pueblos que aquel que los más poderosos reclamaban en su presencia se sentara a la lumbre del fuego con ellos a hablar de lo que sea. La reforma de la época pasaba por Vicente y él asumió su responsabilidad en eso. La pregunta que comenzamos haciéndole a Jesús con los judíos, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Muéstrate más claramente. Puede ser una pregunta que la sociedad de hoy, en esta crisis, también nos haga a la Iglesia, a nosotros. ¿Hasta cuándo nos vais a tener en suspenso? Mostraos más claramente. Los judíos no veían que la renovación, la propuesta de vida en abundancia, pasaba por Jesús, por su vida y su persona. A lo mejor nuestros contemporáneos hoy tampoco ven en nosotros caminos de esta renovación. Más allá de todo lo que la Iglesia ya está haciendo, podemos con Vicente Ferrer tomar conciencia de que ninguna de nuestras acciones es neutra. El juicio es hoy. Podemos aventurar si la sociedad va a cambiar o no después de esta pandemia,
Pero estemos seguros que esa reforma de la sociedad también pasa por mí, también pasa por nosotros. Podremos como comunidad mostrarlo más claramente. Hermanos, hermanas, iluminados por la palabra de Dios, orémosle a Él, nuestro Padre infinitamente bueno, por todas nuestras necesidades. Pidamos por las vocaciones sacerdotales y religiosas y laicales, para que el Señor llame numerosos trabajadores a su mies, los fortalezca y los haga generosos en su servicio. Roguemos al Señor. Pidamos por las organizaciones internacionales que trabajan por la justicia y la paz, para que todos respondan con buena voluntad a sus esfuerzos y se aumente el entendimiento entre los pueblos. Roguemos al Señor. Pidamos por todos los que sufren la guerra, la injusticia, por aquellos que sufren esta pandemia, especialmente los más enfermos, para que encuentren la ayuda fraterna y la paz. Roguemos al Señor. Por todos los miembros de la familia dominicana, para que hablando siempre con Dios o de Dios, procuren la salvación propia y de los demás. Roguemos al Señor. También pidamos por todos nosotros, para que viviendo conforme a nuestro bautismo, seamos testimonio vivo de Cristo en el mundo. Roguemos al Señor. Recibe en comodidad, Señor, nuestra oración y danos tu protección divina. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra, de la vid y del trabajo humano. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Orad, hermanos y hermanas, para que estas ofrendas y toda nuestra vida sea recibida por Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos en la fiesta de San Vicente y concédenos poder anunciar el reino futuro y pregustarlo ya en esta Eucaristía mientras lo aguardamos, velando en esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad, justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque nos concede la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Vicente Ferrer, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana. Hosana, hosana, hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana.
suplicamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda de Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco, sobre nuestro obispo Carlos, sobre el maestro de la orden, Yera. Que todos los miembros de tu Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo. Especialmente te encomendamos hoy a José Antonio y Carmen y a Monse. Y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, con Santo Domingo, nuestro Padre, con San Vicente Ferrer y todos los santos y santas, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, recemos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda angustia, miedo o perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con vosotros.
Nos damos unos a otros un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos. Este es Jesús, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, felices nosotros invitados a entrar en comunión con Él. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Alimentados del mismo pan en la festividad de San Vicente, te pedimos, suplicantes, Señor, que nos afiances siempre en tu amor y nos concedas caminar hacia ti con una vida renovada. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, vuestras familias y os acompañe siempre. Nos ponemos bajo el amparo de María. Celis letare, alleluia, qui aquem meruisti portare, alleluia,
resurrexit sicut dixit. Alleluia, ora pro nobis Deum. Alleluia. Podéis ir en paz.